Un montón de ustedes me dijeron que hablara de Australia. Yo pensé, nah, no puede estar tan heavy. Lo aterrador son las arañas gigantes y los tiburones, ¿no? Bueno, me equivoqué. El internet de Australia es una pesadilla. Depredadores escondidos detrás de perfiles falsos, juntadas que terminan en personas desaparecidas y chats que acaban en escenas de crimen. Bienvenidos al lado oscuro del internet de Australia. Este primer caso nos lleva a Australia del Sur, a un pueblito tranquilo llamado Stirling, justo afuera de Adelaida. Es de esos lugares donde la gente todavía lo describe como seguro, donde el drama más grande suele ser algo tipo una pelea entre vecinos o una tormenta que deja todo sin luz. Y por eso pega tan fuerte, porque lo que le pasó a Carly Ryan no empezó con un allanamiento, ni con alguna figura rara rondando afuera de su casa. Empezó en internet. En 2005, las redes sociales todavía estaban en su etapa temprana. MySpace estaba explotando y, para muchos adolescentes, se sentía como este mundo totalmente nuevo donde podías conocer gente al instante, hablar toda la noche, compartir música, fotos, armarte una identidad y sentirte visto. No existía la misma conciencia cultural que hay hoy. La gente no hablaba todo el tiempo de catfishing, grooming o de predadores como ahora. Los papás no tenían un manual, los chicos menos. Carly tenía 14 y estaba por cumplir 15. Vivía en Stirling con su mamá, Sonia y su hermanito. Y todo el mundo que conocía a Carly la describía igual. Divertida, con un montón de energía, siempre haciendo show. Tenía su propio estilo, le encantaban el maquillaje y la ropa. Le gustaba expresarse y sus amigos decían que era buena onda, de corazón abierto. De esas personas que hacen sentir bienvenido a cualquiera. Carly y Sonia eran súper unidas. Sonia tuvo a Carly cuando era joven y la crió como mamá soltera. Después dijo que Carly le había dado propósito, como que, de alguna forma, le salvó la vida. Así que no era solo que fueran cercanas, eran de esas mamá e hija que de verdad se cuentan todo. Bueno, casi todo, porque conforme Carly entró en la adolescencia, su círculo empezó a cambiar. Se juntó con un grupo que describían como más experimental que ella. En un punto, Carly tuvo intoxicación por alcohol y terminó en el hospital. Y lo interesante es que no lo minimizó como no es nada grave. Le dio miedo. Se lo dijo a su mamá y eso la empujó a alejarse de ese grupo en específico. Entonces Carly hizo lo que muchos adolescentes hacen cuando sienten que necesitan gente nueva. Se fue a internet. Se metió a MySpace. Y también a un sitio llamado Vampire Freaks, una comunidad de la escena alternativa que funcionaba como una red social también. Carly le contaba a su mamá sobre los amigos que estaba haciendo en línea y se veía genuinamente emocionada. Se sentía como que estaba encontrando nuevos círculos, nuevas conexiones, un nuevo comienzo. Y por ahí Carly conoció a alguien que rapidísimo se volvió el centro de su mundo. Un chico de 17 años llamado Brandon Kane. En internet usaba el usuario Corrupt Koala y se presentaba como un músico de rock en ciernes que vivía en Melbourne con su papá. Carly cayó durísimo. Ya sabes, esa enamoradita adolescente intensa en la que no puedes dejar de hablar de la persona, donde todo se siente enorme e importantísimo. Obvio, Sonia notó la diferencia de edad. 14 y 17 no es poca cosa. Entonces trató de vigilar sin empujar a Carly ni alejarla. Y cada vez que Sonia veía sus mensajes, se veían normales. Música, viajes, planes a futuro, sueños, cosas así. Nada explícitamente sexual, nada que gritara peligro. Brandon también hablaba con los amigos de Carly y eso lo hacía sentir todavía más real. Al principio, los amigos estaban emocionados, tipo, ok, Carly trae su noviecito a distancia. Y luego el papá de Brandon empezó a aparecer en el fondo, un hombre llamado Shane. Shane comentaba en publicaciones, interactuaba con ellos y básicamente actuaba como un papá buena onda que aprobaba la relación. Sonia después dijo que Carly había crecido sin su papá y que la presencia de Shane parecía llenar ese hueco a nivel emocional. A Carly le gustaba esa atención, le gustaba sentir que tenía como una familia extendida ligada a Brandon. Ahora Carly está planeando su fiesta de 15. Invita a Brandon para que vaya. Sería el momento perfecto para que por fin se conozcan en persona. Pero Brandon llama y le dice que no puede ir. Carly queda destrozada. Hasta que Brandon le propone un arreglo. Su papá, Shane, va a pasar por ahí en un viaje de trabajo y le encantaría darse una vuelta, conocer a la familia y dejarle un regalo de parte de Brandon. Sonia dudó.
Porque sí, al final del día sigue siendo un hombre adulto yendo a conocer a tu hija adolescente. Pero aquí está el tema. Para ese punto ya no se sentía como un desconocido. Ya andaban en línea, ya habían hablado. Shane se sentía familiar, así que Sonia aceptó. La noche de la fiesta de Carly, Shane llega a la casa usando uniforme de seguridad. Incluso le enseña a Sonia una credencial. Es educado, amable, saluda, platica con todos. A simple vista, se ve exactamente como quiere verse. Un papá respetable haciendo algo normal. Le entrega a Carly el regalo de Brandon. Y después, Sonia se enteraría de que el regalo incluía cosas como ropa interior y un disfraz de enfermera. Entonces, aunque en ese momento quizá nadie lo procesó del todo, ya había algo mal, muy mal, algo profundamente mal. Conforme avanza la noche, Sonia nota que Shane está rarísimo con Carly, pegado a ella, encima, como posesivo de una forma bien incómoda. Carly se mantiene tranquila, tratando de ser educada, tratando de dar una buena impresión. Quería que el papá de Brandon la aprobara. Quería que esa relación se sintiera real. Cuando termina la fiesta, Shane dice que se va a ir a un hotel. Sonia, por ser amable y hospitalaria, le dice que se puede quedar en el cuarto de visitas. Y a la mañana siguiente es cuando Sonia ve algo que le revuelve el estómago al instante. Pasa por el cuarto de Carly y ve a Shane dormido en la cama de Carly, con ropa encima de las cobijas. Y además están las amigas de Carly ahí en el cuarto también. Sonia se queda en shock, horrorizada. Y les dije que se vaya en ese mismo momento. Y aquí viene lo más escalofriante. Él no discute, no explica nada, no se disculpa. Solo se levanta, se va en silencio, se sube al carro y se larga. Después de eso, Sonia ya no tiene dudas. Le dice a Carly que no le importa cuánto le guste Brandon. Lo de Shane fue inquietante e inaceptable. Carly admite que Shane se comportó de forma inapropiada, pero Carly ya estaba emocionalmente enganchada a la historia que ella creía. Brandon la ama. Shane es su papá y todo esto importa. Le ruega a su mamá que lo arregle, que lo deje pasar, que lo suavice. No quiere perder esa relación. Sonia reacciona como reacciona una mamá en pánico. Corta el internet, le quita el celular a Carly, amenaza con llamar a la policía. Carly entra en crisis. Le suplica que no lo haga, porque en la cabeza de Carly, si se mete la policía, Brandon se va para siempre. Al final, Sonia le regresa el celular a Carly, pero con una condición clarísima: nada de comunicación con Shane. Sonia le manda un correo directo a Shane y básicamente le dice: si vuelves a contactar a mi hija, se va a meter la policía. Shane responde de forma agresiva. Amenaza con demandarla por difamación, insulta a Sonia y suelta una amenaza controladora, casi posesiva, diciendo que si Carly y Brandon siguen, de todos modos Carly se va a ir a vivir con ellos. Así que Sonia va a perder sí o sí. Ese correo es importante porque deja algo clarísimo. Esto no era un adulto normal que se avergonzó y se echó para atrás. Era alguien furioso porque le estaban cuestionando el control. Y ahora, vámonos al salto en el tiempo. Pasa casi un mes. Carly parece volver a ser ella otra vez. El 19 de febrero, pasa la mañana con Sonia pintándose las uñas y alistándose para una pijamada planeada en casa de una amiga. Sonia ya había hablado con los papás de la amiga. Era una pijamada normal, todo estaba en orden, en el calendario. Cuando Carly se va, Sonia después diría que se abrazaron una y otra vez, 4 abrazos fuertes, como si ninguna quisiera soltarse. Carly le dice: te quiero, mamá, y se va caminando. Esa fue la última vez que Sonia la vio con vida. Temprano a la mañana siguiente, 20 de febrero, la policía recibe una llamada. Horseshoe Bay, Port Elliot, a unos 80 kilómetros al sur de Adelaida. Alguien encontró el cuerpo de una chica joven flotando boca abajo en agua poco profunda. Un forense lo confirma rápido. Esto no fue un accidente. Cerca de las 9 de la mañana, Sonia intenta llamar a Carly. El teléfono está apagado y Carly siempre estaba pegada al celular, así que eso le prende todas las alarmas. Sonia llama a la casa de la amiga. Carly nunca llegó. Sonia llama a la policía y la policía le dice que encontraron un cuerpo que coincide con la descripción de Carly. No había ninguna identificación cerca del cuerpo. Sonia tiene que identificar a su hija y dice que lo supo en el segundo en que vio el esmalte de uñas. La noticia se esparce rapidísimo. Los amigos de Carly la ven en la tele. El pueblo queda hecho pedazos. Nadie puede entender por qué alguien se metería con Carly. En la playa, la policía encuentra señales de forcejeo, joyería rota tirada por ahí, gotitas de sangre en la arena.
la punta de un guante de látex. La autopsia muestra 19 lesiones, varios golpes en la cabeza. La causa de muerte se describe como una combinación de trauma facial, asfixia y ahogamiento. También encuentran cannabinoides en su sangre y arena en su esófago, o sea, que estaba viva cuando tenía la cara hundida en esa arena, peleando. La policía saca grabaciones de cámaras de seguridad de negocios cercanos. Una cámara muestra a Carly a las 7:04 de la tarde, caminando por el malecón con dos hombres. Después, un testigo reporta que vio a unos hombres que coincidían con esa descripción cerca de la playa, muy cerca de donde encontraron a Carly, poco antes de las 10 de la noche. El testigo también recuerda un coche azul clarito en el estacionamiento y un detalle que después se vuelve enorme: una credencial de seguridad con el número 24 en la ventana del lado del copiloto. Ahora los detectives están tratando de responder la gran pregunta: ¿por qué Carly estaba ahí en primer lugar? Port Elliot queda lejísimos de donde se suponía que iba a estar, y nadie en su círculo real puede explicarlo. Así que los investigadores se meten al mundo online de Carly, y un nombre aparece una y otra vez: Brandon Kane. Cuando revisan los mensajes, ven el vínculo romántico, comunicación constante, pero también notan algo más oscuro: mensajes a los amigos de Carly que con el tiempo se vuelven cada vez más agresivos, manipuladores, como si alguien estuviera intentando aislar a Carly de cualquiera que pudiera intervenir. La policía quiere hablar con Brandon y quiere hablar con Shane. Sonia les cuenta todo lo del incidente en la fiesta de cumpleaños y les enseña la cadena de correos. Los detectives rastrean los números de teléfono con los que Carly se había estado comunicando. Los números apuntan a Melbourne y Adelaida, y los datos del celular sugieren un viaje hacia Adelaida alrededor de la fecha de la fiesta de Carly. Pero cuando los detectives buscan los nombres ligados a esos números, son falsos. Los datos no llevan a personas reales. Algunas llamadas están vinculadas a una zona llamada Walkerville, cerca de la casa de Carly, y la policía investiga un parque de caravanas ahí. Y ahí sí topan con algo real. Dos hombres que coinciden con las descripciones del CCTV se habían quedado en una de las cabañas y traían un coche que coincide con lo que describió el testigo. Ese coche está registrado a una dirección en Melbourne. 11 días después de la muerte de Carly, la policía va a esa dirección. El coche azul clarito está estacionado afuera y en la ventana, la credencial de seguridad. Esa dirección pertenece a Gary Francis Newman, un hombre de 48 años, papá de 3 hijos. La policía lo arresta. Él no dice nada. Luego registran su casa. En un cajón del escritorio encuentran páginas y páginas de nombres, correos y contraseñas, como un manual para engañar. Los investigadores determinan que Gary tenía más de 200 identidades en línea. Y sí, 2 de esas identidades eran Brandon y Shane. Y mientras la policía está ahí, en su computadora se ven chats abiertos con otras chicas adolescentes, y él está conectado como Brandon. También encuentran fotos falsas y evidencia de que usaba detalles reales de familiares y amigos para que los perfiles se vieran legítimos. O sea, para que si alguien chequeaba, sintiera que había pequeñas pruebas por todos lados. Encuentran otra cosa que ya lo cierra por completo: una cámara que se llevaron de la casa de Carly la noche de su fiesta de cumpleaños. Y hay una foto de Carly parada junto a Gary, el hombre que ella creía que era Shane. El uniforme y la credencial de seguridad eran falsos. La identidad era falsa. Toda la historia de Brandon era una trampa. Y el chico que se ve caminando con Carly esa noche era el hijo de 17 años de Gary. Se cree que lo usaron para hacer el papel de Brandon en persona. La policía cree que Carly aceptó verlos en secreto, porque llevaba muchísimo esperando por fin conocer a la persona que ella pensaba que amaba. No le dijo nada a su mamá. Gary llevó a Carly y a su hijo a Horseshoe Bay. Y en algún punto, los investigadores creen que Gary intentó propasarse. Carly se negó, y Gary la atacó. La evidencia forense indica que Carly peleó por su vida en esa playa, por lo menos 30 minutos. Después, Gary fue juzgado y declarado culpable de asesinato. Le dieron cadena perpetua con un mínimo de 29 años sin posibilidad de libertad condicional. A su hijo lo exoneraron de cargos, y su identidad sigue protegida. Y la mamá de Carly, Sonia, se negó a dejar que la historia se apagara. Creó la Carly Ryan Foundation, enfocada en educación sobre seguridad en línea, tratando de darles a los papás y a los chicos esa conciencia que no existía cuando engañaron a Carly, porque este caso es uno de esos primeros ejemplos que definen una verdad moderna.
A veces, el peligro de extraños no es un extraño en la calle, es un extraño que primero se vuelve familiar a través de una pantalla. La gente conoce a su persona de mil maneras. A veces es un amigo de un amigo, a veces es en el trabajo, a veces es un mensaje random que se convierte en pláticas diarias, chistes internos y planes a futuro que se sienten totalmente reales. Y por eso el caso de Renee Marsden da tanto escalofrío, porque por encima, la versión oficial suena simple. Una joven queda destrozada, va a un lugar conocido por suicidios y se avienta. Pero cuando le jalas tantito al hilo, te das cuenta de que esta historia no es solo de un corazón roto. Es de una relación que empezó en una pantalla, de una identidad falsa que duró casi 2 años y de un tipo de manipulación que no deja moretones, pero igual puede ser mortal. Renee Marsden nació el 15 de octubre de 1992 en Nueva Gales del Sur, Australia. Creció cerca de Sydney y tenía una familia que la quería, sobre todo su mamá, Teresa. Por todo lo que su familia contó después, Renee era cálida, sociable, de esas personas que pueden platicar con cualquiera. Y ella y su mamá eran súper cercanas, no en plan superficial de nos llevamos bien, sino de que Renee de verdad se abría con ella. Teresa era su persona, pero como a mucha gente, a Renee también se le empezaron a abrir grietas temprano. Sus papás se separaron cuando ella era chica, y con el tiempo su mamá se volvió a casar. Renee tomó el apellido de su padrastro y formaron una familia ensamblada con más hijos. Y por lo que se sabe, Renee quería mucho a sus hermanos y le gustaba ser parte de esa dinámica familiar. Conforme creció, trabajó y tenía metas. No era alguien que andaba a la deriva y también tuvo relaciones, como cualquier adulto joven. Una en particular, al inicio significó muchísimo para ella. Fue tan seria que ella se imaginaba un futuro y luego se terminó de golpe, de una forma que la desestabilizó por completo. En muchos relatos, ese rompimiento se describe como el momento en que el mundo emocional de Renee se volvió más frágil. No en plan ya estaba destinada, pero sí se nota por qué el timing importa. Estaba vulnerable, intentando recuperarse, intentando sentirse querida otra vez. Y ahí es cuando una de las personas más importantes de esta historia vuelve a entrar a su vida. Su amiga cercana, Camila Zaidan. Se conocían desde la prepa. Eran tan cercanas que las familias se conocían, iban a casa de la otra, se contaban secretos. Ese tipo de amistad donde asumes que la lealtad viene incluida. Ni lo cuestionas. En algún punto, Camila le presentó a Renee a un sujeto llamado Braden Spiteri, o más bien, le presentó la idea de él. La relación empieza en internet, mensajes, redes, textos, y bastante rápido se vuelve intensa. Renee cree que por fin conoció a alguien que de verdad la entiende, alguien que la quiere, alguien constante, al menos al principio. Y aquí es donde la historia empieza a inclinarse hacia algo que debió haber prendido alarmas, pero no lo hizo, porque los sentimientos no funcionan como la lógica. Renee nunca conoció a Braden en persona, nada de un cafecito rápido, nada de nos vemos a mitad de camino, nada de encontrarse de casualidad. Solo mensajes, y cada vez que salía el tema de verse, había una razón por la que no se podía. La explicación que le metieron a Renee era que Braden estaba preso en el centro correccional de Goulburn, supuestamente por un delito de manejo que terminó con la muerte de un amigo. No sé si con el tiempo esa historia fue cambiando o si la fueron adornando con más drama, pero el punto es este: la cárcel se volvió la excusa para todo. Explicaba por qué no podía aparecer, por qué todo se quedaba detrás de una pantalla, por qué todo tenía que estar controlado y con horarios. Y la relación no era unos mensajitos por aquí y por allá. Según lo que se reportó alrededor de la investigación forense, fueron miles y miles de mensajes durante un periodo larguísimo. Otra cosa que te muestra lo real que se sentía para Renee es que no era algo solo privado. Su familia sabía de Braden. Teresa también recibía mensajes de Braden. Ese personaje no se construyó solo para Renee. Se construyó para aguantar revisiones, para sobrevivir el escrutinio. Renee estaba tan metida que hizo lo que mucha gente hace cuando cree que encontró al indicado. Lo volvió permanente. Se tatuó el nombre de Braden en el pecho. Ese detalle importa porque no es algo que haces por un ligue casual. Te enseña qué tan adentro estaba. Pero mientras el apego de Renee crecía, la relación en sí tenía un lado más oscuro. No era solo romántica,
Era controladora, había celos, posesividad y ese latigazo emocional de estar súper bien un momento y al siguiente súper frío. Y cuando ya estás vulnerable emocionalmente, ese jaloneo se puede volver adictivo. Terminas persiguiendo la versión buena de la persona. Te echas la culpa por la versión mala, te esfuerzas más, das más. Y al mismo tiempo, la amistad de Rene con Camila también se estaba complicando. Gente cercana, Rene, después describió a Camila como demasiado metida en su vida, a veces agresiva, a veces intensa de una forma que no se sentía como una amistad normal. Eso es importante, pero lo digo con cuidado, porque la parte más clara, más comprobable de todo este caso no va de vibras ni de rumores, va de lo que la policía terminó encontrando. Camila era Bryden. Te dejaré unos segundos para que proceses eso. La persona en la que Rene confiaba como su mejor amiga también era la persona que se hacía pasar por su novio detrás de la pantalla. O sea, a Rene la estaban moviendo emocionalmente desde dos lados al mismo tiempo. Camila por un lado, Bryden por el otro. Y si te preguntas cómo esto duró tanto, parte de por qué el catfishing funciona es porque crea una realidad privada, hace que la víctima se sienta elegida, especial, vista. Y cuando algo no cuadra, el catfish siempre tiene una explicación lista. La explicación se vuelve una herramienta. La cárcel es una herramienta. El todavía no puedo verte es una herramienta. El no entiendes lo que estoy pasando es una herramienta. Nos vamos a 2012 y 2013. Hay señales de que Rene no está bien. En un punto, cuando la salida que ella esperaba no pasó, se fue para abajo tan duro que intentó hacerse daño y terminó en el hospital. Esta es una de las partes más tristes de la historia, porque te muestra el poder que esa relación tenía sobre su ánimo y su estabilidad. Su familia intentó intervenir, intentaron redirigirla, intentaron traerla de vuelta a la vida real, y por un momento parecía que podía funcionar. Ren sí salió con otra persona durante un tiempo, incluso se comprometió, pero el hilo de Bryden nunca se rompió del todo. Aunque se hubiera movido a solo somos amigos, el apego seguía ahí. Y cuando su prometido le pidió que eligiera él o Bryden, Rene eligió a Bryden. Canceló el compromiso. Eso no es una situación normal. Eso no es, es que le gustaba a alguien más. Eso es cautiverio emocional. De ese tipo donde alguien a quien nunca has visto te termina pareciendo más real que la persona que tienes enfrente. Y ahora sí llegamos al tramo final, de julio a inicios de agosto de 2013. Rene empieza un trabajo nuevo. Sus compañeros notan que no anda como siempre. Y luego, Bryden se queda en silencio por semanas. No responde. Nada. Rene le escribe una y otra vez, tratando de que conteste, tratando de entender qué pasa. Se está descontrolando, porque el silencio es un castigo en estas dinámicas. Así es como se ejerce el control. La víctima se queda en pánico, adivinando, culpándose, haciendo lo que sea por recuperar la conexión. El 5 de agosto de 2013, Rene por fin recibe una respuesta. Y básicamente es un corte, una necesito espacio, una línea que cae como portazo. Rene está con una compañera de trabajo cuando lo lee y se derrumba, tiembla, llora, está completamente rebasada. Se sale temprano del trabajo, intenta contactar a Bryden otra vez. En un punto, hasta llama a Goulburn para intentar comunicarse, porque ella de verdad cree que él está ahí. Y más tarde ese mismo día, algo cambia. Su mamá nota que está emocional, pero Rene intenta restarle importancia. Incluso se ve tranquila, arreglada como si fuera a salir. Y Teresa, por un momento, cree que quizá la crisis ya pasó. Ya casi en la tarde, Rene se va, pero no va a ver a amigos. Después, las cámaras la ubican manejando rumbo a The Gap, en los suburbios del este de Sydney, un acantilado frente al océano, con vista al mar de Tasmania. Y tristemente, The Gap es muy conocido como un lugar al que la gente va para quitarse la vida. Hay cámaras, bardas, medidas de seguridad, pero aún así es un sitio con esa reputación oscura. Rene estaciona el coche y manda mensajes, unos a Bryden y uno a su mamá que suena despedida. Y luego, como a las 5:51 de la tarde, se trepa y se pasa la barda cerca de un punto llamado Jacob's Ladder. Minutos después, avienta su celular al océano y se lanza. La policía responde. Encuentran su coche. Adentro hay cosas personales. Y en el parabrisas, en el polvo, un mensaje. I love you, Bryden. Su familia está viviendo una pesadilla.
Y se pone peor porque nunca recuperan su cuerpo. Hacen búsquedas, pero el océano no se la regresa. Al principio, la rabia de la familia se va justo a donde te imaginarías, hacia Braden. Teresa intenta contactarlo. La policía va a Goulburn. Y ahí es cuando toda la historia se derrumba. No existe ningún interno llamado Braden Spiteri. No hay registro. No hay persona a quien entrevistar. No hay novio a quien enfrentar. Nada. Entonces ahora los detectives se hacen la pregunta: si Braden no es real, ¿quién es? Y la respuesta estaba ahí, a plena vista: Camila Seidan, la amiga que estaba cerca de la familia, que apoyaba a Rene, que fue parte de la búsqueda, que estaba en el cuarto mientras todos estaban en pánico. Con el tiempo, los investigadores determinan que Camila creó y mantuvo la identidad de Braden y la usó para tener una relación íntima con Rene durante casi 2 años, comunicándose por SMS y por Facebook. Y está también lo de la foto, porque todo catfish necesita una cara. La foto de Braden resultó ser de un tipo real llamado Cameron Lang, que no tenía nada que ver con Rene. La imagen salió de un encuentro anterior. Camila tenía una foto con él de una noche en un antro y usó su cara para darle a Braden una identidad creíble. Cuando confrontan a Camila, eventualmente acepta el hecho central. Braden no era real, Braden era ella. Pero da una explicación que las autoridades y la familia de Rene rechazan. Dice que ella y Rene en realidad sí tenían una relación romántica real y que Braden solo era una identidad pantalla para ocultarlo de una familia que no lo aprobaría. La coronel de Nueva Gales del Sur no aceptó esa versión y concluyó que las acciones de Camila causaron el dolor y el corazón roto que llevaron a Rene a quitarse la vida. Y aquí viene la parte que hace que la gente se ponga furiosa. A Camila no la acusaron de nada, no porque la forense no lo tomara en serio, no porque la familia no peleara, sino porque el sistema legal batalló para encajar lo que pasó en una cajita penal clara. El catfishing, mentir sobre tu identidad, manipular emocionalmente a alguien, meterlo en ciclos de amor y retiro, puede destruirte, pero no siempre es claramente un crimen bajo las leyes existentes, sobre todo cuando el acto final lo hace la víctima. Entonces, para la familia Marsden es como perder a Rene 2 veces, primero por el acantilado y luego por esta realidad donde la persona en el centro de todo puede simplemente seguir con su vida, y lo que viene después se vuelve un empuje por cambios. Gente hablando de la ley de Rene, diciendo que este tipo de abuso sin golpes debería tomarse más en serio, que la manipulación emocional puede ser una forma de daño con consecuencias reales. Y creo que lo más difícil para quien lo ve desde afuera es lo fácil que es decir: ¿por qué no se dio cuenta? ¿Por qué no lo cortó? Pero así no funciona esto. Cuando alguien controla tu mundo emocional el tiempo suficiente, tu lógica ya no opera normal. Tu valor propio se amarra a sus mensajes. Tu ánimo se amarra si te contesta o no. Y si la persona que lo está haciendo también es alguien en quien confías en la vida real, alguien dentro de tu círculo, tus defensas bajan todavía más. Rene tenía 20 años, tenía planes, familia, un futuro, y la jalaron a una relación que no solo era falsa, era diseñada, hecha a medida, pensada para engancharla, retenerla y castigarla cada vez que se alejaba. Todo a través de una pantalla. Por eso este caso entra en la categoría de crimen originado en Internet, aunque no hubiera un extraño con máscara en un callejón oscuro. Aquí, el arma fue la identidad. El arma fue el acceso. El arma fue el control. Y Rene pagó el precio. Si crees que el lado oscuro del Internet de Australia ya está suficientemente pesado, no te acomodes. Todavía nos queda un caso más. En mayo de 2010, Nona Belmesov, de 18 años, vivía en Sydney, Australia, con su familia. Nona amaba los animales y estaba tomando una carrera técnica. En el futuro, quería trabajar con animales. Como muchos jóvenes, Nona usaba Facebook y también estaba en un sitio de citas llamado Oasis Active. En abril de 2010, Nona recibió un mensaje en Facebook desde un perfil de un hombre llamado Jason Green. Green le dijo que era líder de equipo en el Wild Information Rescue and Education Service, conocido como WIRES, y le ofreció un trabajo rescatando animales. Nona se emocionó muchísimo con la oferta y la aceptó. Y si lo piensas, ahí está el gancho. Él no le escribió para coquetear, se fue directo a su sueño. Le ofreció exactamente la vida que ella quería, con el tono exacto para que sonara oficial. Green organizó verse en una estación de tren en Lamea, un suburbio de Sydney, a unos 35 millas del centro.
El 5 de mayo de 2010, Nona viajó a la MEA y se encontró con Green. Caminaron por un sendero en el monte que Green dijo que era parte del entrenamiento. Y ese detalle importa, porque no es como que se vieran en un café o en un lugar público lleno de gente. Es un caminito callado, medio seco, con árboles, matorrales, partes donde ni se ve bien quién anda alrededor. De esos lugares donde si algo sale mal, gritas. Y el grito se pierde en el aire. Durante los siguientes 4 días, Nona y Green se vieron y caminaron por ese sendero. Y por fuera se ve como entrenamiento, pero también es él acostumbrándola a la rutina. Mismo lugar, misma caminata, mismo normal, haciéndola sentir cómoda. El 10 de mayo pasó algo que incomodó a Nona y se lo contó a sus papás. Green le dijo que era entrenamiento de defensa personal. Ella dijo que Green la empujó al suelo y luego se le subió encima. Casi la asfixia. Y lo más perturbador es cómo lo enmarcó, como si fuera una lección. Como si tuviera autoridad para hacer eso. Como si ella tuviera que aceptarlo porque era por su bien. Luego la levantó, le tapó los ojos y le amarró las muñecas detrás de la espalda. Después, la volvió a empujar al suelo. Se le volvió a subir encima y se negó a quitarse. Y le susurró al oído: ¿qué harías? Esa frase es de pesadilla, porque ni siquiera es sutil. Es él probando qué tan indefensa está. Y cuando Nona empezó a llorar, por fin se quitó. Los papás de Nona no querían que regresara al entrenamiento, pero ella decía que tenía que seguir o iba a perder el trabajo de sus sueños. Y se nota lo atrapada que debió sentirse. Porque cuando ya crees que el trabajo es real, renunciar se siente como tirar tu futuro a la basura. El 12 de mayo, Nona fue a la MEA, para lo que supuestamente iba a ser una sesión de entrenamiento con noche incluida. Pero tristemente no regresó a casa al día siguiente por la tarde como había planeado. Sus papás la reportaron como desaparecida. La policía habló con Wires y se enteró de que no existía ningún entrenamiento nocturno esa noche. Nunca habían escuchado de Jason Green. Y ahí es cuando todo pasa de igual y solo va tarde a esto fue un montaje. La policía revisó la cuenta de Facebook de Nona y determinó que Jason Green en realidad era Christopher James Dannevic, de 20 años. La policía fue a casa de Dannevic y lo entrevistó. Él admitió que conocía a Nona, pero dijo que no sabía nada de su desaparición. Dijo que se habían conocido en Facebook y que ambos estaban interesados en trabajar para Wires. Dijo que la última vez que la vio fue el 10 de mayo. Como 2 días antes de que desapareciera. La policía también descubrió que el día en que Nona desapareció, alguien entró a su cuenta bancaria y retiró $170, que era el máximo permitido. La policía encontró video de cámaras donde se ve a Dannevic cerca del cajero donde se retiró el dinero. Se lo llevan a la estación. Dannevic admite que tomó la bolsa de Nona y que sabía su NIP. Dijo que días antes él le había comentado que nunca podía recordar su propio NIP. Y ella le dijo que el suyo era su año de nacimiento, y ese detalle es durísimo, porque es algo chiquito y súper normal, de esas cosas que dices sin pensarlo, y él se lo guardó como un arma. La mañana del 14 de mayo arrestan a Dannevic. Más tarde ese mismo día, él lleva a la policía a un arroyo chiquito, aislado, y aquí es donde el caso se vuelve genuinamente horrible, porque no fue una escena dramática estilo película, fue silencioso, escondido, un lugar que no encontrarías de casualidad, a menos que ya supieras exactamente dónde buscar. Boca abajo, completamente vestida en el arroyo, estaba el cuerpo sin vida de Nona Belmesov, de 18 años. Ahí la dejaron, como si el agua fuera a hacer el trabajo de esconder lo que pasó. Es de esas escenas tan quietas que al principio ni parecen reales. Dannevic dijo que se le apagó la mente 5 minutos, que cuando volvió en sí Nona estaba boca abajo en el agua, que la vio unos minutos y como no se movía tomó su bolsa y se fue. Pero esa historia nunca cuadró, porque ahogarse no es instantáneo. Mantener a alguien hundido no es un accidente. Y si reaccionas y ves a alguien con la cara en el agua, lo normal no es quedarte viendo, luego robarle y largarte. La policía siguió investigando a Dannevic. 1 año y medio antes, en noviembre de 2008, había atraído a una chica de 16 años a una zona de monte. Luego la agarró y la tuvo a punta de cuchillo. Por suerte, unas personas pasaron, la rescataron y Dannevic fue arrestado. En 2009 lo sentenciaron a 2 años de prisión, pero le dieron libertad condicional después de solo 2 meses, en febrero de 2010. 8 días después de salir, conoció a Nona en el sitio de citas Oasis Active,
Danevik se obsesionó con Nona de inmediato, pero ella no mostró interés, así que la acosó en línea y aprendió qué cosas le importaban, y entonces creó el perfil de Jason Green en Facebook y se conectó con Nona. Después le ofreció ese trabajo inventado. Y esa es la parte de Internet que se siente más escalofriante, porque no la eligió al azar. La estudió, aprendió exactamente qué sueño iba a hacer que ella apareciera. Usó una identidad falsa de buena persona ligada al rescate de animales para que ella se sintiera segura. Después del juicio, metieron a un policía encubierto en la misma celda que Danevik, y él confesó que la empujó, que ella cayó hacia atrás al arroyo, se pegó en la cabeza con unas rocas, pero no perdió el conocimiento, así que él le mantuvo la cabeza bajo el agua hasta que dejó de respirar. Y ese detalle te tumba el estómago, porque significa que estaba viva para eso. No fue solo la encontraron en el agua, la hundieron a la fuerza, y el lugar lo hace todavía peor. No es un río enorme y dramático, es un arroyo chiquito, aislado, silencioso, como si el mundo hubiera seguido normal mientras pasaba. Aún así, nunca dio un motivo para el asesinato. En agosto de 2011, Christopher Danevik se declaró culpable de asesinato. Un año después, en agosto de 2012, lo sentenciaron a una pena máxima de 27 años de prisión, con un mínimo de 21 años sin posibilidad de libertad condicional. Y eso es todo por hoy. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si quieres que explore el lado oscuro del Internet de un país en específico, déjalo en los comentarios. Gracias por todo y nos vemos en el próximo.